Buenos días, soy María del Carmen Laredo, conservadora y restauradora de bienes patrimoniales. He realizado diferentes trabajos en lugares tales como la Basílica Catedral de Lima, el Congreso de la República, entre otros. El siguiente video trata sobre la evaluación del deshumedecimiento de los elementos de soporte de madera de la máquina patrimonial después del periodo de almacenamiento. Se entiende por patrimonio industrial al conjunto de bienes muebles e inmuebles generados durante la Revolución Industrial. La conservación del patrimonio industrial supone preservar la historia marcada por los cambios introducidos por las industrias del momento. Esta tarea resulta un reto debido a la complejidad que presentan los bienes muebles industriales, ya sea por su tipología, confección y o materiales que los componen. Intervenirlos requieren de un profundo análisis y conocimiento del comportamiento de los materiales, así como de los agentes de deterioro que interactúan sobre los mismos. Parte importante de los componentes de la prensa Minerva ubicada en la Casa de la Literatura son un conjunto de piezas denominadas clichés tipográficos. Tienen la particularidad de ser los de tipo móviles. Los clichés son pequeñas piezas de metal sobre un soporte de madera. Cada una de estas representa un carácter o letra que al ser ensamblados en conjunto forman planchas de líneas, bloques, párrafos y páginas. Su uso consistía en aplicar tinta y presionar directamente sobre una hoja de papel empleando una prensa. En los clichés se puede distinguir dos tipos de maderas. Por un lado tenemos el aglomerado de madera, que es un material que se vende en tableros y está compuesto por partículas de madera de diferentes tamaños unidas entre sí por algún tipo de resina o cola y posteriormente prensada bajo temperatura controlada para formar el tablero. Por otro lado, encontramos los clichés con soporte de madera de pino. Esta madera fue utilizada porque presenta, entre sus características, durabilidad ante el ataque de xilófagos y un nivel medio al deterioro bacteriológico, es decir, hongos. En primera instancia, la realización del diagnóstico por medio de un examen organoléptico es fundamental. Este se trata de una valoración que se realiza al estar en contacto directo con el bien a examinar, basado únicamente en realizar una evaluación a través de los sentidos, especialmente el sentido de la vista y del tacto. Este examen ayuda a determinar el diagnóstico inicial de los bienes, la identificación primaria de los materiales constructivos, tipos de soportes, tintas, técnicas empleadas, el análisis del estado de conservación y las alteraciones sufridas hacia estos bienes. Los agentes intrínsecos se producen por los mismos materiales de los que están compuestos los bienes culturales, en este caso la madera de los clichés. Esto indica que sin importar dónde se encuentra el bien cultural, los motivos de su deterioro están en su propia constitución y se acentúan o atenúan por el ambiente en el que se ubican. Por otro lado, los agentes extrínsecos son los que derivan de fuentes externas al objeto y que no dependen del bien cultural. Estos factores extrínsecos se clasifican en ambientales, factores antropogénicos, biológicos y catastróficos. Ante los agentes extrínsecos sucedidos sobre los clichés, entre los deterioros biológicos encontrados que afectaron los soportes de madera, tenemos la presencia, se detectó presencia de xilófagos y hongos, impregnación y absorción de tinta, presencia de sales solubles.
Respecto a los deterioros físicos, se observó que los soportes de madera de los clichés presentaban pérdidas considerables, mayor al 50% de la forma, debido a la degradación del material conglomerado, así como también pérdida del soporte. Además, se detectó adherencia de tierra arcillosa y reblandecimiento del soporte. Todo proceso inicia con el registro en fichas de intervención, en donde se consigna información referente al bien, en este caso a los clichés. Asimismo, la descripción formal del objeto, descripción del estado de conservación, daños y o deterioros detectados son sumamente importantes. Respecto a la toma de fotos, estas se deben desarrollar previo, durante y a la conclusión de las intervenciones. El proceso de deshumedecimiento solo fue aplicable para los soportes de madera tipo pino y para soportes de madera triple que se encontraban en condiciones estables, libres de plagas, es decir, xilófagos. Las primeras acciones consistieron en realizar una limpieza superficial para retirar los restos de tierra o suciedad adherida a las superficies. Posteriormente, se aplicó sobre la superficie solventes tales como acetona y alcohol, que son de volatilización rápida, la cual fue eliminando gradualmente la humedad contenida en el soporte de madera. Además, se procedió a colocar los soportes de madera en cámaras al vacío junto con una compresa empapada en acetona por un lapso de tiempo de 12 horas, siendo monitoreada la presencia de condensaciones dentro de la cámara. Este proceso permitió que los gases provenientes del solvente saturaran el ambiente de la cámara para ser absorbidos por los soportes de madera y así interactuar con la humedad contenida en la madera para ser sustituida por el solvente. En el caso particular de los soportes de madera de los clichés, el proceso de consolidación fue aplicado a los daños físicos de los soportes de madera y triple con fisuras o golpes por impacto y o uso de instrumentos manuales. Para estos casos, se consolidó los daños superficiales mediante la aplicación por inyección de Mobilit al 10% para mantener la cohesión del material. Cuando los daños fueron mayores, como en el caso de grietas o separación de estratos, se empleó Mobilit al 50%, aplicando al mismo tiempo un poco de presión para fijar los estratos separados. En el caso de las grietas o huecos, se empleó Mobilit al 10% con carga de aserrín fino de madera tipo cedro. Por último, para el sellado del soporte de madera se utilizó barniz Dadmar mate diluido en trementina al 5%, la cual se aplicó en un mínimo de 3 capas.